Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todas y todas, aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy aquí con ustedes como todas las semanas hablando de arquitectura. Deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de la profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Comparte conmigo en el programa de hoy nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez, y nuestro coordinador de operaciones y asistente del decano, el arquitecto Job Bonilla Rosas, estará con nosotros en la segunda mitad del programa. Gracias a ambos por acompañarme hoy. Bueno, Jesús, finalmente llegó el momento de reseñar y explicar lo que sin duda es una de las figuras cimeras, si no la figura cimera del movimiento moderno en la arquitectura, y que tantas y tantas veces hemos mencionado. El arquitecto de origen suizo, Charles-Édouard Jeanneret. Estoy seguro que ustedes dirán, ¿ustedes no han mencionado a esa persona nunca? No. Pero sí se lo sabrán por el otro nombre, por el nombre que adoptó, Le Corbusier, o Corbu, como lo llaman algunos. Ha de adoptar el nombre de la familia materna de Corbusier en los años 1920. Dicho eso, y habiendo dado esa introducción, estoy seguro, Jesús, que después de tantas veces de haber mencionado a Le Corbusier, tú estarás preparado para instruir a nuestra gente, a nuestros oyentes, de quién estamos hablando y por qué lo hemos mencionado en tantas ocasiones. ¿Cuál es la importancia de esta figura dentro de ese movimiento moderno que tanta gente no logra entender o no logra apreciar, y que quizás hoy, a reseñar la personalidad y la trayectoria de Le Corbusier, todos empiecen a apreciar no solamente a la figura de Le Corbusier, sino al movimiento moderno en la arquitectura un poco más? Te dejo con Le Corbusier, que hace tiempo que debimos de haberlo tocado y lo vamos a tocar hoy. Adelante, Jesús. Muchas gracias, y ciertamente aprecio mucho las invitaciones a este programa. Cada programa es un pequeño gozo y un placer para mí, así que muchas gracias por esta oportunidad. Me gustaría presentar algunas imágenes. No tengo acceso para presentarlo. Mientras tanto, creo que podríamos hablar sobre lo que es la primera parte de la vida y práctica de Le Corbusier, especialmente esta idea de una construcción de una filosofía arquitectónica. Sí, perdón, déjame estar seguro si nos pueden dar acceso técnico. Ok, perfecto, ahí lo tenemos. Ya estamos ahí. Gracias. Gracias. Como les decía, sobre la construcción de una filosofía arquitectónica, especialmente esta filosofía estética de Le Corbusier. Yo creo que esta imagen es importante, en donde tenemos a Le Corbusier en su forma ya típica, ¿verdad? Que curiosamente Le Corbusier, al igual que varios artistas de la época de principios del siglo XX, ha tenido diferentes fases en su vida, ¿verdad? Ha tenido diferentes épocas, distintos rostros, inclusive distintas cualidades. Y esta imagen, lo que ocurre detrás, ¿verdad? Que me recuerda muchísimo a lo que discutimos con Robert Venturi, ¿verdad? El arquitecto con su trabajo atrás. Le Corbusier es uno de esos arquitectos que se inclina sobre el poder del dibujo en la arquitectura, ¿verdad? Es en el dibujo en donde él entabla una conversación hasta más profunda, inclusive histórica, aunque uno no lo crea, en cómo tú te relacionas con la arquitectura de principios del siglo XX, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Le Corbusier es un arquitecto del futuro, que en comparación, por ejemplo, con Mies van der Rohe, que es un arquitecto del presente,
sea, ni los proyectos teóricos de Mies anticipan tanto como las propuestas de Le Corbusier. Y lo que vemos en la parte de atrás no solamente es la creación de una nueva arquitectura, de estas ideas como la arquitectura en pilotis, elevada, separada del suelo, e inclusive cómo interactuamos dentro del edificio, pero cómo Le Corbusier reconoce formas de la naturaleza tan típicas como el sol, como el viento, como la naturaleza, ¿verdad? Y que él dice que hay que entablar una conversación entre ellas. Si los proyectos hacen eso, pues obviamente eso la prueba del tiempo lo dirá, pero ciertamente es una actitud loable de un arquitecto que no solamente cree que desarrolla una arquitectura, una estética apropiada al siglo XX con los cambios tecnológicos, pero también cómo entabla esa conversación con con el espacio natural específicamente. Sí, me gustaría, si me permites, Claro, interrumpirte, porque yo claro, creo que claro. hiciste una aseveración muy fuerte y muy interesante, que ciertamente yo no lo había visualizado así, o sea que te felicito por la claridad con lo que presentaste. Y es que gran parte de la aportación de Corbu o de Le Corbusier es precisamente esa visión de futuro, esa actitud futurista, a diferencia de otros grandes arquitectos de su momento, que de hecho lo comparas con Mies van der Rohe, que es otro de los grandes gigantes del movimiento moderno. Pero sí estoy de acuerdo contigo que Mies estaba más concentrado en el presente versus esa proyección futurista de Le Corbusier, que es casi de utopía. O sea, no solamente se plantea resolver problemas de arquitectura, función y demás, sino él se plantea cómo resolver futuro, cómo vamos a vivir, cómo debiéramos de vivir y cómo podemos atender problemas del presente con un enfoque diferente al que se tenía hasta el momento. Y eso es ciertamente una de las grandes aportaciones de Le Corbusier. O sea que te felicito por haber hecho esa afirmación que es tan acertada. Adelante, disculpa. Tú sabes algo curioso ahora que tú mencionas esto de esta visión de futuro. Es que yo creo que algo peculiar dentro de esta historia inicial de la vida de Le Corbusier es que él es un arquitecto que sí proyecta futuro, pero tiene que ser y reconoce que debe ser radical. Y curiosamente, eso tiene una connotación cultural e incluso histórica, porque en la década de los 20, el París que él se encuentra con un mundo del arte, de la escultura y de la pintura, que es extremadamente radical, pero el mundo de la arquitectura es completamente sobrio, ¿verdad? O inclusive, te diría, conservador, ¿verdad? Sí, Así que, pero qué bueno que lo mencionas, y perdona que te interrumpa de nuevo, pero ya en conversaciones entre nosotros hemos llegado a la conclusión de por qué pasa eso. Eso normalmente las artes plásticas se adelantan a la arquitectura en los movimientos porque son más fáciles de producir y más rápidas de producir. Se pinta un cuadro mucho más rápido de lo que se construye un edificio. Entonces, la arquitectura siempre va a rezago, siempre va un poco atrás de las otras artes y tarda más en acompañarlos en los movimientos. Quizás no que las personalidades no lo hayan ideado al mismo tiempo, pero en lo que el objeto arquitectónico se convierte en realidad pasan años, mientras que un cuadro o una escultura se pueden producir con relativa agilidad. O sea que eso es una de las situaciones que siempre estaremos viendo al comparar la arquitectura con las artes plásticas. Pero adelante, claro. continúa. No, coincido perfectamente con esa observación. Hay algo particular de que uno de los principios de Le Corbusier comienza con los viajes, ¿verdad? Tú tienes un Le Corbusier, a un Charles-Édouard Jeanneret, que todavía no es arquitecto, ¿verdad? No tiene una formación de arquitectura en una escuela de arquitectura per se. Él sí tiene una experiencia de escuela
de Escuela del Arte, gracias a uno de sus primeros mentores llamado Charles de Platenier, que le consigue sus primeros encargos. O sea, el único ingreso económico que Le Corbusier tiene para poder visitar 20 ciudades en esas primeras 2 décadas del siglo XX fue gracias a este mentor que le dice, mira, diseñate 2 casas por cartas, por medio de cartas, imagínate eso, ¿verdad? Sí. Pero curiosamente, en esa época, que Charles Le Platenier fue indispensable para movilizar la carrera de Le Corbusier todavía no estaba interesado en la estética de la arquitectura moderna. De hecho, este dibujo que está a mano, esta pintura que está a mano derecha, que es patrones geométricos de la naturaleza, tenemos a un Le Corbusier que le fascina lo ornamental. E incluso cuando viaja y llega a esta Acrópolis, ¿verdad?, de Grecia, y se enfrenta incluso se toma fotografías enfrente de estas ruinas, nos recuerda que estos arquitectos jóvenes necesitan ver arquitectura, necesitan tocar arquitectura por alguna razón, ¿verdad? Para poder entender de dónde es su punto de partida. Pero lo fascinante... Y te recuerdas que en el programa acerca de Venturi, de Robert Venturi, donde mencionamos a Robert Venturi, hablamos tú y yo en esa ocasión de que Robert Venturi es tan efectivo a retar los cánones de la arquitectura moderna, que era en su momento la arquitectura, el periodo y el estilo dominante, porque tuvo un gran entrenamiento en grandes oficinas, como fue la oficina de Eero Saarinen y la oficina de Louis Kahn. Y a mí me parece que Le Corbusier, que le toca retar le toca retar esa actitud historicista de la arquitectura, porque es una persona que es más joven y viene antes que Robert Venturi, puede retar o eventualmente es hábil en retar el historicismo en la arquitectura y la referencia historicista en la arquitectura, porque precisamente quizás por estas experiencias que tuvo, quizás porque estuvo expuesta a ella y sabe cómo apartarse o cómo aportar de alguna manera que fuera enteramente diferente a la arquitectura de lo que las órdenes clásicas u otro tipo de estilo de periodos previos podían hacer. O sea que volvemos. Hay que conocer, como se diría por ahí, el monstruo por dentro para poder entonces uno hacer una aportación inteligente, como ciertamente Le Corbusier lo hace y como ciertamente posteriormente Robert Venturi lo hará. O sea, pero adelante. Claro. Definitivo, mira, este viaje ocurre en 1911, pero ya en lo que es 1909, en 1910, tenemos figuras como Peter Behrens, que es una oficina que está respondiendo con esta arquitectura industrial, ¿verdad? Y que ciertamente la imagen del exterior y la imagen del interior que vemos aquí, un espacio lleno de máquinas, y con literalmente la utilización de materiales relativamente nuevos, ¿verdad? Porque hay un comentario bien interesante de Le Corbusier hacia una nueva arquitectura que yo recomiendo a todo el mundo que lo lea, que los materiales inclusive para él son materiales artificiales porque son controlados, ¿verdad? Ya no tenemos que depender de materiales que estén defectuosos o que no hay un control de calidad. En esta oficina, Peter Behrens, que Le Corbusier participó en un año, aquí pasaron Mies van der Rohe, aquí pasó Walter Gropius, incluso ese mismo año, ese mismo 1909 y 1910, estaba Frank Lloyd Wright, no participando con Peter Behrens, pero estaba cerca en Berlín. Y curiosamente, esto estaba ocurriendo paralelo, mientras que Le Corbusier estaba dando estos viajes y documentando y dibujando la Acrópolis en Grecia. Miren estas 2 imágenes comparativas. Un Le Corbusier fascinado por la filigrana y el detalle de las columnas y ese trazo versus una de sus primeras obras que, de nuevo, los primeros encargos de estos jóvenes arquitectos siempre son de sus padres, ¿verdad? Que él diseña la Villa Jeanneret-Perret en su pueblo natal en Switzerland. Y la expresión de esta arquitectura, que es totalmente opuesta a lo que, ¿verdad?, edificios o casas que él hizo por carta,
tienen una ausencia, inclusive tienen una, es más depurado, tiene menos detalles innecesarios, pero todavía este Le Corbusier encontró, ¿verdad? Encontró lo que es la esencia del volumen, ¿verdad? Pero todavía no es ese arquitecto moderno Claro, típico. no lo es, pero y quizás alguna de las personas que nos está viendo el programa mira esta imagen que tú has presentado de la villa de Generet-Peret en Suiza y puede pensar que estamos hablando de una arquitectura tradicional que no tiene nada de revolucionario, cuando es todo lo contrario. Tenemos que ver un tratamiento no común en las aperturas, un tratamiento no común en las ventanas, unas líneas mucho más sencillas, una ausencia de decoración que estoy seguro se esperaba por parte del cliente y que solamente una familia le podría apoyar no tenerlo. Esto en manos de este mismo proyecto, en manos de otro arquitecto del momento, hubiera sido un proyecto mucho más decorado y no tan sencillo como es. O sea que hay mucho de revolucionario en esta imagen. ¿Sabes una anécdota curiosa de esta casa? Es que, claro, la familia lo pagó, pero su familia estuvo años y años tratando de pagarla porque casi los dejó en quiebra. Hubo un costo particular de parte de la familia para poder lanzar la carrera de Le Corbusier, porque tan pronto él llegó del viaje de Grecia, él montó su oficina y dijo, mira, yo tengo experiencia con Peter Behrens, tengo con Charles Le Pratenier, también tengo experiencia con otros arquitectos y de alguna manera el principio del siglo XX es una construcción total, una construcción de la identidad de Le Corbusier. Es una de las cosas curiosas del modernismo y de esa experiencia de Le Corbusier que le sucede también en el diseño de los muebles. Quizá la gente no conoce de que es un gran diseñador de muebles, pero que diferente a lo que la gente piensa y a lo que eran sus intenciones, que fuera una arquitectura relativamente económica o que fueran unos muebles relativamente económicos, en realidad su arquitectura y sus muebles salían carísimos, salían astronómicamente caros y siguen saliendo caros al día de hoy. O sea que con todo y que simplificó la ornamentación y trató de entrar en una producción casi industrial y en masa, buscando precisamente el que fuera una arquitectura más democrática o unos muebles más democráticos al alcance de todo el mundo, no lo logró. Eran muebles y era arquitectura muy cara, ambos. Adelante. Ciertamente. Sin embargo, lo que es la 1912-1914 resulta trascendental para Le Corbusier, porque primero, en 1912 hace su primera publicación, que él tenía unos 27 años, sí, 27 años, y propone lo que sería la estructura dominó, o la casa dominó, ¿verdad? Que para algunos historiadores dicen que esta es la expresión reductiva, ¿verdad? Lo mínimo que necesita la arquitectura para existir. Pero esto es una respuesta directa de la Primera Guerra Mundial, o sea, la devastación que ocurrió en Europa entre lo que sería 1914 a 1918 necesitaba y motivó a este Le Corbusier joven a proponer una arquitectura que pudiese construirse rápido y que pudiese atender la necesidad de vivienda después de la guerra. Incluso después de esto, ya para 1919, tienes a un arquitecto, a un joven Le Corbusier que descubrió la masa, pero también tiene la necesidad de seguir publicando. Y aquí es donde él funda la revista L'Esprit Nouveau, que es una revista que presenta lo que está ocurriendo en el momento, pero también es el momento en donde él expone sus ideas de los 5 puntos de la arquitectura, ¿verdad? Que eso lo vamos a discutir más adelante, pero también su obsesión y su interés con la máquina, especialmente cómo él empieza a documentar lo que son los cruceros, lo que son los aeroplanos, lo que son los automóviles incluso. Exacto. Que se ven plasmados y articulados en su libro Versum Architecture, ¿verdad? Towards an Architecture. Y ahí es que él esboza su teoría de que, ¿sí? Así como el automóvil es una máquina para moverse, la casa debe ser una máquina para residir. Es muy interesante y es muy moderno y es definitivamente una idea revolucionaria. O sea que eso
Nosotros, esta primera mitad se nos acabó el tiempo. Le Corbusier vaya. nos cogió, el principio de Le Corbusier nos ha cogido toda la primera mitad, muy interesante, que quizás debiéramos aclarar más cómo es la arquitectura moderna, no solamente los pensamientos de Le Corbusier, pero en la segunda mitad, que se lo vamos a dedicar a Le Corbusier también, cómo la arquitectura moderna viene en reacción y en auxilio de esa reconstrucción de Europa después de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como se conocía entonces, porque había quedado, como tú bien dices, devastada. Y entonces viene al auxilio una arquitectura más sencilla, más fácil de construir, unos materiales disponibles de fabricación, que es importante, y una actitud de producción en masa. De ahí esta nueva estética que después tanta gente le cuesta trabajo entender. Pero no tenemos más tiempo en esta primera mitad. Volveremos, sin embargo, en la segunda mitad. Quédense con nosotros. Vamos a estar la segunda mitad con Le Corbusier y con Jesús para aprender un poco más de esta gran figura. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Regresamos en unos minutos. Arquitectura en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo conocimientos válidos, útiles acerca de esta bella profesión de la arquitectura. Ahora con la ayuda de una nueva tecnología, ya que además de vernos por radio, se podrán conectar con nosotros a través del podcast. Nuevamente, como les deseé al comienzo, espero que se encuentren bien y en salud, y recuerden que Dios nunca nos abandona. En esta segunda mitad del programa compartirá conmigo nuevamente nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Y también nuestro coordinador de operaciones y asistente del decano, el arquitecto Job Bonilla Rosas, con quien estaremos compartiendo cuáles son los detalles de nuestros programas, quiero decir, de los programas que ofrece la Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón de esta Universidad Pontificia. ¿Cuáles son los detalles para participar e ingresar a estos programas? Antes de pasar con Jesús, quiero invitar a Job que nos dé los detalles acerca de nuestros programas e ilustre a nuestros oyentes cómo pueden participar en la oferta académica de nuestra escuela, que son dos, les recuerdo: un bachillerato profesional en arquitectura de 5 años y un grado asociado en diseño gráfico digital que toma 2 años. Job, por favor. Gracias, decano, y saludos a toda nuestra audiencia que nos ve y nos escucha por las redes y por la radio. Nuestra oferta académica, como bien menciona decano, incluye 2 programas subgraduados. El primero, ¿verdad?, es un grado asociado en diseño gráfico digital con un total de 68 créditos, que son 2 años de carrera, y un bachillerato profesional en arquitectura de 181 créditos, que incluye un grado menor y son un total de 5 años de carrera aproximadamente. Es importante que todo aquel que esté interesado en alguno de nuestros programas sepa que ya la matrícula está abierta. Tenemos oportunidad para enero y para agosto 2022. Y todos aquellos que deseen alguna orientación o incluso algún recorrido a través de nosotros en la escuela, pueden comunicarse a nuestro decanato al 787-841-2000, las extensiones 1310 o 1362, que cualquiera de nuestro personal los va a poder ayudar. Repito, 787-841-2000, extensiones 1310 y 1362, y allí con mucho gusto los atenderemos. Así que muchas gracias, decano, y los esperamos. No, gracias a ti, Job, gracias por ilustrar a nuestros oyentes, y quiero desde aquí, desde el decanato, hacerle una invitación a que todo el mundo que quiera estudiar arquitectura o que todo el mundo que quiera estudiar diseño gráfico digital, que se comunique con nosotros y nosotros habremos de orientarlos de cómo pueden participar de nuestras ofertas académicas. Bueno, y ahora regresando al tema. Aquellos de ustedes que estuvieron con nosotros la primera mitad saben que estábamos hablando finalmente de esta figura tan icónica de la arquitectura del movimiento moderno, el arquitecto Le Corbusier, y habíamos comenzado a hablar de sus primeros años y de su formación y de cómo este arquitecto se va haciendo la figura que eventualmente llega a ser. Sin embargo, no habíamos logrado alcanzar sus proyectos más significativos.
cosa que me preocupa porque ustedes saben que siempre el tiempo nos traiciona. O sea que me atrevería a sugerirle a Jesús, quien es el que está presentando la figura de Le Corbusier, que antes de continuar con su filosofía o mezclándolo un poco con su filosofía, estemos seguros que cubrimos algunos y presentamos algunos de sus proyectos más significativos. Me vienen a la mente, y yo creo que debiéramos de recoger por lo menos la Villa Savoie, que es ciertamente como que ese proyecto que lo lanza y lo identifica. La unité de habitación, que es unos proyectos interesantísimos donde él hace un planteamiento sobre unos nuevos estilos de vida y de una manera diferente de organizar la sociedad. Y obviamente Notre Dame de Haut, que mejor conocida como Ronchamp, que es una de las obras más revolucionarias dentro de su propia propuesta que Le Corbusier plantea y que es clara evidencia de un segundo momento, de un segundo pensamiento y de un segundo enfoque de esta figura de Le Corbusier, que como tantas figuras brillantes, ellos se suceden a ellos mismos, ¿verdad? Pasa en el arte, por ejemplo, con figuras como Picasso, y pasa en la arquitectura con una figura como Le Corbusier, que ellos mismos se reinventan. Pero sin tomar más tiempo, quiero permitir a Jesús que nos hable un poco más de esos proyectos y luego quizás volvemos a la figura del individuo, de la persona. Jesús, por favor, si podemos continuar con nuestra conversación. Claro que sí. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, seguro. Ok, bueno, en la primera parte ciertamente estábamos cubriendo la filosofía arquitectónica, ¿verdad? Esta filosofía de la estética, de la apariencia, esta nueva arquitectura de Le Corbusier, que sabemos que es un arquitecto de futuro, ¿verdad? Pero como toda nueva arquitectura, esta arquitectura necesita ingredientes, ¿verdad? Tú no puedes preparar un platillo si tú no tienes la receta, ¿verdad? Es lo mismo, es exactamente igual con la arquitectura de Le Corbusier, que al igual que otros arquitectos en la historia, su primer proyecto siempre se concentra en lo que es la vivienda, en la casa, ¿verdad? Es una escala razonable, es una escala pequeña, es una escala que puedes probar estos conceptos de manera inmediata. Ahora bien, estos 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier, que son características adoptadas por muchos otros arquitectos en el movimiento, se caracteriza por esta arquitectura de este volumen elevado, aguantado por una estructura en columnas, pilotis, que ofrece una flexibilidad de utilizar los muros, ¿verdad? Para poder satisfacer los usos específicos del hogar, e inclusive cómo el acto de levantar el edificio pues, le permite esta interacción con la naturaleza debajo, pero también reemplazarla en la parte superior. Y claro, ayuda a reinterpretar lo que sería este modelo, tipología típica de tener un basement, un sótano y un área en la parte superior de estos edificios típicos de arquitectura victoriana. Y Le Corbusier es tan atento a estos detalles que él hace esta comparación, ¿verdad? Que me parece interesante cómo él dice, esta es la arquitectura vieja, esta es mi arquitectura del futuro, que me parece sería un buen punto de partida para poder discutir entre nosotros, decano. Disculpen que estaba en mute. Sí, esta pieza, la Villa Savoie, es es una pieza definitivamente revolucionaria para su momento, como tú mencionas. Aquí es la primera oportunidad en que él establece sus principios, que luego, sin embargo, en Notre Dame de Haut los deja un poco de lado, pero esta estructura levantada en lo que él llama los pilotis o las columnas, estas plantas libres, estas ventanas que corren por enfrente de las columnas ininterrumpidamente, aunque hoy no se nos puede hacer como algo común,
en realidad fue algo completamente revolucionario en su momento. Quiero decir que parte de este levantar la estructura viene también a la reacción de la búsqueda de sanidad. Entonces, en ese momento habían una serie de enfermedades y pandemias. La humanidad sufría de tuberculosis, que era horrible, de polio, que era horrible, y se creía que parte de la cosa tenía que ver con la falta de sanidad en las estructuras y en los edificios. O sea que un poco esto reacciona a ese momento tratando de ventilar los edificios por abajo, despegarlos de la tierra, mantenerlos secos, porque se entendía que la humedad era uno de los generadores de todas estas enfermedades, o sea que los mantiene secos. Permitir la entrada de luz era otro de las búsquedas, y eliminar ornamentación donde se acumulara el polvo. O sea que es ahí donde se da la Villa Savoye y empieza a surgir esta nueva estética, este nuevo vocabulario que es tan evidente en esta estructura que es tan elegante y tan avanzada para sus tiempos. Sí, es una pieza de la historia de la arquitectura que no se puede pasar por alto, o sea que la mención de ella es muy acertada. Mira, lo curioso, ahora que tú dices salubridad, algo que me parece muy interesante es la documentación de los espacios interiores tan pronto se construye la Villa Savoye. Y es que aquí, por ejemplo, en la imagen a mano izquierda, tenemos esta documentación de parte de Le Corbusier, pero el artista, teniendo esta tetera, ¿verdad?, que produce el café, que es como la compara o hace una analogía con la máquina versus el pan como algo orgánico. Pero ambas, la máquina y el orgánico, coexistiendo en un espacio salubre, sanitizado, ¿verdad?, limpio. Y que inclusive algo que tú no puedes garantizar en una arquitectura del siglo XIX como arquitectura victoriana es que tú puedes tener una vista con el horizonte, ¿verdad? Al mismo tiempo con el programa y el uso. E incluso la existencia, inclusive la participación del sol y el espacio exterior dentro del edificio, ¿verdad? Como se ve a mano derecha con la terraza. Y más como Le Corbusier, que él estaba obsesionado con el sol. Con esto hago un salto porque esta imagen importante, a pesar de que no es la Villa Savoye, pero es un proyecto que estaba simultáneo con la Villa Savoye, y es la coexistencia de la máquina de transportación y ese edificio que está al final, en el punto de fuga, que es la Villa Stein, que se diseñó y se construyó en 1926 a 1928, representa o es la encarnación en sí misma también de lo que es la máquina para vivir. Ahora bien, ya para 1950, Le Corbusier abandona lo que es esta preocupación geométrica, casi estereométrica de la arquitectura con las formas puras y empieza a adoptar una nueva interpretación plástica de la arquitectura, que incluso el momento en que se diseñó y que se construyó, la comunidad arquitectónica a nivel internacional, sus propios discípulos lo criticaban, ¿verdad? Porque no seguía estos parámetros, estos ingredientes que le había mencionado, los 5 puntos de la arquitectura, que casi que lo consideraban como, bueno, el maestro se ha vuelto casi loco, ¿verdad? Sin embargo, Le Corbusier estaba pivotando, estaba trascendiendo de unas preocupaciones que ya esta arquitectura funcionalista que para él tenía grandes intenciones y que podría reemplazar hasta valores de la sociedad, ¿verdad? Casi como si la arquitectura pudiese salvar al mundo. Le Corbusier va a atender el componente del formalismo en la arquitectura, a tal punto, ¿verdad?, que inclusive en su construcción a mano derecha hay una imagen de individuos, ciudadanos tomando una misa en plena construcción. O sea que esta arquitectura que se va separando, que es casi irracional, que es lírica, que es un entendimiento de objetos de reacción poética,
es el Le Corbusier de la década de los 50, ¿verdad? Que es mucho más conectado con estos sketches que él hacía, estos dibujos sobre caracoles, fósiles, ¿verdad? Inclusive rocas, y que me parece tan particular el interior del edificio, que inclusive en este dibujo de elevación, no sé si el decano quiere hablar sobre eso, como una organización irracional, ¿verdad? De estas fenestraciones para poder dejar entrar la luz, tiene el modulor, el sistema de medida que calibra toda la arquitectura de Le Corbusier. O sea, hay un contraste, hay una tensión entre el Le Corbusier joven y el Le Corbusier de los 50. Definitivamente. Relativo al modulor, que es esta escala humana en la que él basa su arquitectura, yo tengo que ser bien cándido. Yo nunca lo he entendido completamente y yo creo que no soy el único, ¿verdad? Es una figura definitivamente bella, es una representación del ser humano interesantísima y con un arte en ella misma que es admirable. Pero nunca he entendido bien cómo la arquitectura responde a ello. Ahora, Notre Dame de Hodo o Ronchamp tiene, como tú dices, muchas cosas que no son propias de sus posturas originales y que no me extraña que haya levantado algunas suspicacias entre sus seguidores. Primero, esa pared perforada que es completamente desorganizada, sin aparente respuesta a ninguno de los órdenes ni a ninguna de las estrategias que él planteaba originalmente. El techo pesado, el olvidarse de los pilotís. Yo creo utiliza mucho lo que luego se considera en el movimiento moderno el brutalismo, que es el material expuesto, las texturas fuertes, poco terminadas. Ciertamente es una pieza que es una maravilla, está en un lugar que es una maravilla. Me recuerda, coincide con la Villa Savoie solamente en un punto, y es en estas ubicaciones paradisíacas separadas donde la pieza puede ocurrir sin responder al contexto. Y eso es muy interesante. Luego, este estilo lo veremos mucho en su gran obra, porque hace grandes obras y grandes proyectos en el experimento de Chandigarh en la India, que ahí hace una serie de proyectos que más o menos siguen esta línea de arquitectura pesada, curvilínea, brutalista, y que se distancia de aquellas primeras posturas. Pero nada, el genio yo creo que se manifiesta en ambos, de manera diferente, pero la genialidad está ahí, y son dos obras, ambas diferentes, pero ambas con un grado de influencia en quienes lo siguieron practicando arquitectura y en todos nosotros, que es innegable. Definitivo. Pero fíjate, curiosamente, a pesar de que tenemos esta plasticidad o esta interpretación plástica de la arquitectura, o sea, la arquitectura ya no es formas puras, vuelve, o al menos el Le Corbusier de principios del siglo XX, el Le Corbusier joven, expresa unas inquietudes particulares sobre la ciudad, ¿verdad? Especialmente cuando ya Europa, en principio del siglo XX, ha experimentado dos conflictos bélicos, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente, uno de los sueños, de los muchos sueños de Le Corbusier, uno de ellos no se pudo cumplir, el poder construir una de sus ciudades o sus proyectos urbanos, que en este caso tenemos The Radiant City, la ciudad radiante, que es una propuesta de 1930, pero te aseguro que si buscas la versión de 1912, 1920, todas son iguales, es un refrito de sí mismas. Lo curioso es que tiene, volviendo a este comentario de la salubridad y algo que conocemos hoy día del social distancing, el distanciamiento social, Le Corbusier pensaba que además de acomodar a todas estas habitantes
que a causa de la guerra han perdido sus hogares, era una forma de volver a ocupar y urbanizar el territorio, pero de manera vertical. Y de manera saludable, porque las ciudades en aquel momento eran completamente insalubres. Y hay que entender que su propuesta es una propuesta en reacción a unas ciudades que eran invivibles. Y luego yo sé que personas como Jane Jacobs lo criticó seriamente por estas posturas urbanas, pero hay que colocarse en el momento del genio para darse cuenta que esto es una oferta a la humanidad interesante en ese momento. Definitivo. Incluso esta imagen, que yo creo que esta es una de las mejores representaciones, que uno fácilmente entraría en conversación con esos entes que Le Corbusier dibuja constantemente: el sol, la naturaleza y el viento. O sea, una ciudad que pueda respirar. Sin embargo, al no cumplirse y con una gran demanda de poder ubicar estas poblaciones, él propone una alternativa, ¿verdad? Que en 1945 la llama Unité d'Habitation, ¿verdad? Que actualmente solamente se pudo construir 5 de ellas. Una de las más documentadas están entre la de Marsella y también la de Berlín. La que vamos a estar viendo es la de Marsella. Pero curiosamente esta oferta, que es una reinterpretación, una versión condensada de estas ideas y esquemas urbanos, simplifican cómo podemos hacer de un volumen una ciudad, ¿verdad? Y de hecho, estos edificios son ciudades completas con una oferta comercial y residencial bien contenida, self-contained, que no han tenido el éxito ni los resultados que se esperaban originalmente, pero que, como tú bien dices, recoge algo de las teorías originales. Yo te tengo que decir, Jesús, que le dedicamos un programa completo a Le Corbusier y se acabó el tiempo. O sea que es increíble. Yo sé que estabas entrando en este tema y que iba a explicar un poco dónde Le Corbusier lograba recoger algunas de aquellas ideas. Tenemos también algunos ejemplos como la oferta que él hace con el edificio de las Naciones Unidas, que es de nuevo la Torre Limpia y demás, pero no nos dio. Creíamos que un programa era suficiente. Yo creo que Le Corbusier va a necesitar 2 programas. Jesús, lamento mucho tenerte que cortar así, pero se nos acabó, no hay más nada. Ciertamente has hecho una excelente presentación de la figura de Le Corbusier y volveremos a él. Yo no me queda más nada que agradecer a nuestra Universidad Pontificia y a la asistencia técnica que nos han dado para producir este programa. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante la tarde de hoy o durante el día de hoy, durante el programa de hoy. Gracias al arquitecto Jesús Meléndez, arquitecto Job Bonilla. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Estaremos todas las semanas con ustedes trayendo interesantísimos temas acerca de la arquitectura. Se despide de ustedes con el mayor de los aprecios. Hasta la próxima semana, el arquitecto Luis Vadillo Lozano. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.